En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Muy buenos días. Ya iniciada la sesión. Señor secretario, ¿hay cuenta? Gracias, señor presidente. Efectivamente, corresponde informar a la comisión sobre los siguientes asuntos. En primer lugar, una excusa de la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, señora Aysén Echeverri, de asistir a la sesión de hoy. También hay un oficio de la Comisión de Régimen Interior del Senado, mediante el cual autoriza el apoyo y financiamiento de los diversos ítems para la realización del Congreso del Futuro, versión 2025. Hay dos solicitudes. En primer término, de la Embajada de Chile en la República Popular China, el ministro consejero, señor Sergio Valenzuela, quien solicita explorar la posibilidad de realizar el Congreso del Futuro en China, en un momento en que se inician las actividades con las que quieren conmemorar los 55 años de relaciones diplomáticas Chile-China. Y también del señor Leonardo Soto, presidente de la Sociedad Chilena de Física, solicita ser recibido por la comisión el día lunes 20 de enero, el próximo lunes, junto con el doctor Jean-Paul Alain, director asociado a la Oficina de Ciencia y Energía de Fusión Nuclear del Departamento de Energía de los Estados Unidos. Se toma conocimiento de ambas consideraciones. Respecto a lo segundo, tratar de enviar los documentos para que algún senador pueda concurrir. Muy buenas tardes, pues nos hemos citado especialmente en esta Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación, en el marco del Congreso del Futuro, que está desarrollando paralelamente en el SEINA y donde también somos sede de la tercera cumbre de comisiones de futuro del mundo. Y a este efecto, y todos quienes conocemos, hemos querido también dar un alto en el camino para poder aprovechar la oportunidad y poder intercambiar algunos puntos de vista respecto del Congreso del Futuro o la Comisión de Futuro de Uruguay, a través de su presidente Rodrigo Goñi, quien ha sido probablemente con nuestro país quienes hemos a nivel latinoamericano hecho un mayor esfuerzo por crear este tipo de instancias de reflexión parlamentaria. Nosotros, me correspondió, estuvo durante la segunda cumbre que se realizó en Montevideo, y la idea era, brevemente, antes de volver al Congreso, poder recibirlo, saludarlo de forma especial, el cariño con lo que nosotros como miembros tenemos por la organización uruguaya, por usted en particular es especial, y por eso quisimos abrir este espacio de reflexión, donde usted nos pueda contar un poco en qué está el Congreso de Uruguay y en qué el Congreso del Futuro de Uruguay y en qué cuáles son las visiones hacia adelante, e ideas que se pueden plantear en forma conjunta. Nos correspondió con Rodrigo ir el año pasado a Nueva York, precisamente en el marco de Naciones Unidas, en términos de tratar de potenciar este tipo de instancias para poder desarrollar de mejor manera la reflexión parlamentaria y también como un vínculo de unidad dentro del tema. Saludo también a don Vladimir de Bojas Velus, secretario de la Comisión de Futuro de Uruguay. Saludo adicionalmente al senador Durreste, al senador Cuscoque, al senador Piu, que son casi parte permanente de esta comisión. Así que, don Rodrigo, quisimos hacer algo testimonial para precisamente destacar esta relación, esta relevancia, y contarnos a usted que han sido los otros que han desarrollado este tipo de instancias, cuáles son sus planes, su funcionamiento y su trabajo. Aprovecho de saludar al senador Rincón también, que viene llegando. Don Rodrigo, le ofrezco la palabra. Bueno, muchas gracias, presidente.
Gracias por el liderazgo del Parlamento chileno, por iniciar este camino de las comisiones de futuro que hace unos años parecía una aventura, un poco de snob, pero que los hechos nos han demostrado a todos, por lo menos los que estamos desarrollando en los diferentes parlamentos, esta forma de hacer parlamento en este contexto, de cómo adaptarnos a este contexto que, por lo menos los que integramos este tipo de comisiones, sabemos que es un contexto realmente crucial. Le podemos poner el nombre, y he escuchado a muchos de ustedes ponerle nombre a este contexto, desde la tormenta perfecta hasta el tsunami, porque los parlamentarios no tenemos derecho a ser ingenuos. Otra cantidad de gente puede ser ingenua y puede decir que todo va a andar muy bien, puede ser súper optimista, pero nosotros, representando a la ciudadanía, a los ciudadanos y en especial a los que menos posibilidades tienen de advertir por sí mismos las amenazas que nosotros sabemos que son reales, además de, por supuesto, las oportunidades, pero las oportunidades es más fácil también de captarlas y bueno, hay más gente que transmite, ¿no?, esas oportunidades y ayuda también a aprovecharlas. Yo creo que hoy por hoy las comisiones de futuro, además de lo que pueden hacer en cada parlamento y estamos haciendo en cada parlamento, de abordar estas temáticas que solamente se pueden abordar con la metodología anticipatoria, que ahora uno ve que los organismos internacionales como la ONU y todos los demás también la están aplicando. Nosotros en las comisiones de futuro pioneramente las aplicamos, las desarrollamos, pero además tenemos el deber de ayudar al resto de las comisiones parlamentarias a abordar nuestras tres funciones, que son legislación, control y representación, de una forma adaptada a estos tiempos. Entonces, el trabajo que uno va haciendo también es importante escribirlo para poder transmitirlo. Nosotros les vamos a dejar un informe, el informe final de la Comisión de Futuro del Parlamento de Uruguay. Nosotros, siguiendo un poco también a lo que Finlandia en su momento propuso como metodología, que durante todo el periodo se trabajara uno o dos temas y al final del periodo se hiciera un informe. Nosotros estamos presentando el 5 de febrero, porque en Uruguay termina ahora el periodo de gobierno y parlamentario de 5 años, que se inició el 15 de febrero del 2020, termina ahora el 15 de febrero del 2025, y vamos a cumplir con lo que la ley, nuestra ley, nos establece, nos impone de presentar ese informe final. El tema que más enfocamos y más abordamos fue el trabajo del futuro, el futuro del trabajo, en esa doble forma de expresión que también es muy utilizada y que nos lleva a concluir que la sociedad de aprendizaje intensivo en forma permanente es como el camino para que todos los integrantes de la sociedad puedan abordar este contexto tan complejo. Como ustedes saben bien, yo los he escuchado en muchos mensajes, discursos, oratorias. Las instituciones nuestras están hechas para otro tipo de contexto. Es absolutamente ingenuo y absurdo pensar que, por decir el tema concreto del trabajo, el futuro del trabajo, nosotros en Uruguay tenemos un instituto de recapacitación laboral, que es para algunos trabajadores que quedan desempleados, entonces allí se establecen mecanismos para que puedan recapacitar. Eso que es para un grupo de personas que el Estado tiene, digamos, las instituciones, ofrece las instituciones para recapacitarte y tratar de volver al mercado laboral,
Hoy sabemos que con eso solo no estaríamos abordando ni el 10% de los desafíos que, bueno, hoy mismo se planteaban de 50, 60 o 70% de cambios en los empleos, en las funciones, etcétera. Entonces hay que pensar en una institucionalidad mucho más integral, no solamente para los trabajadores que quedan desempleados, sino para los trabajadores que en colaboración con la empresa ya saben que se van a quedar sin esa función en 2 o 3 años. Entonces, simplemente lo planteaba a modo de ejemplo, porque toda la institucionalidad o buena parte de la institucionalidad tiene que adaptarse a este contexto tan complejo, de tanta incertidumbre, que además requiere de las comisiones de futuro, algo que Rosambalón ya anunciaba hace un tiempo, de los parlamentos van a tener que explicarle a la ciudadanía lo que está pasando. Solamente el Parlamento va a poder explicar situaciones de enorme complejidad e incertidumbre que la ciudadanía no está en condiciones de captar y que los poderes ejecutivos tampoco tienen esa función de andar explicando lo que está pasando, y allí los parlamentos tenemos esa posibilidad. Y creo que las comisiones de futuro también vamos asumiendo ese rol, ¿no? Lo que estamos haciendo estos días. ¿Qué se está haciendo estos días con el Congreso de Futuro? Explicándole a la ciudadanía lo que estamos viviendo. ¿Para qué? Para prevenir las amenazas y para ver cómo aprovechamos las oportunidades. Si no se hace de este tipo de eventos, instancias, es imposible que la gente que tiene menos recursos pueda acceder a este conocimiento, excepto que nos resignemos a que la ciudadanía que no puede acceder de información fundamentada tenga que acceder al TikTok o al Facebook o al Instagram. Sería realmente resignar un deber político y ético que tienen los parlamentarios de primer nivel. Así que, presidente, nosotros lo hemos dicho, el Uruguay lo ha dicho en varias instancias, lo decíamos hace unos meses acá en la CEPAL, en un encuentro de ministros de Ciencia, Innovación y Tecnología. Somos unos admiradores del trabajo que está haciendo Chile, porque todo esto que se habla de la gobernanza anticipatoria, que tiene 4 o 5 claves, que tiene la interdisciplinariedad, que tiene la colaboración, que tiene inteligencia colectiva, que tiene el uso del futuro, que no se puede hacer improvisadamente. Improvisadamente lo hacen algunos locos que andan en la política y ocupando la agenda pública diciendo lo que va a pasar porque se les ocurrió o porque se vende bien. Usar el futuro y anticipar exigen metodologías rigurosas. Y eso también tiene que aprenderse. Y bueno, una de las cosas que nosotros en el Parlamento del Uruguay hemos hecho es formar capacidades y competencias todos los años con gente especializada que nos enseña la metodología. Porque, reitero, no se puede improvisar pensando lo que va a pasar, y sobre todo porque hoy por hoy, en este contexto tan incierto y tan acelerado, también es propicio para que muchos profetas, por decirlo delicadamente, estén anunciando situaciones que pueden llevar a una mayor desinformación que genera angustia, que todavía está, y ustedes lo saben muy bien, todavía está ahí medio sin salir a la superficie, pero todo esto que nosotros vemos, estudiamos, estamos tratando de abordar, la ciudadanía en su conjunto lo está olfateando, si me permiten la expresión. Y eso lleva necesariamente al temor, y el temor lleva necesariamente a los mesianismos y a los populismos y después a otras cosas peores. Entonces, no sé si ustedes lo pensaron así, pero a mí me va, a lo largo de este tiempo que hemos trabajado 5 años en el Parlamento del Uruguay y hemos tenido muchas instancias con ustedes, con el Parlamento chileno, creo que las comisiones de futuro van como agregando nuevos retos de fundamental
importancia y trascendencia, no solamente para abordar los temas complejos, inteligencia artificial y todos los temas que ustedes están abordando, sino también a nivel político, global, integral, poder hacer ese relato explicativo, como los he escuchado a ustedes que están enfocados en eso, y preparar a la ciudadanía, primero, mentalmente, porque otro de los fenómenos sabemos que es muy difícil poder mentalmente seguir estos procesos de cambio. Y después, concretamente, convencer al resto de los parlamentarios de que el futuro ya dejó de ser algo que puede esperar. Si hay algo que es urgente, es el futuro, porque el futuro viene muy rápido, viene con demasiados cambios, y si no se hace la transformación ex ante, que es como la clave de nuestra metodología, esos futuros van a ser distópicos, efectivamente van a ser distópicos, porque ¿por qué vamos a creer que espontáneamente todo va a salir bien cuando los principales desarrolladores, porque hoy sí, los principales, los número uno que están desarrollando estas tecnologías en el mundo, dicen que si las cosas no se ordenan, puede salir muy mal, en palabras de Sam Altman, por poner alguno. Entonces, nada, agradecer, y creo que Chile lo viene haciendo, nosotros venimos usufructuando, digamos, la generosidad de transmitir el conocimiento a otros parlamentos, porque nosotros tenemos la experiencia, ustedes, nosotros tenemos la experiencia de que esto que hacemos acá dejó de ser una comisión glamurosa, ¿no?, sino que pasó a ser una comisión realmente fundamental para poder proteger nuestras democracias, proteger nuestros derechos humanos fundamentales. Y simplemente no puedo dejar de contarles que probablemente los transmitamos mañana, uno de los resultados de la Comisión de Futuros del Uruguay fue la aprobación de una institución de bioética dentro de la institución parlamentaria para poder introducir lo que hoy en el Congreso de Futuro está planteando. Es decir, cuando hablamos de qué preservar de lo humano, bueno, no es para cualquiera hacer esa reflexión. Y nosotros legisladores que en las comisiones de futuro para los temas tecnológicos hemos traído a la academia, a toda la academia, porque necesitamos su conocimiento, porque no lo tenemos, también esa reflexión bioética de enorme profundidad y trascendencia, necesitamos también de filósofos, necesitamos también de esa reflexión bioética que es la institución, el espacio de la ciencia, o es la ciencia que ha estado trabajando durante mucho tiempo circunscripta a determinados avances científicos, pero que ahora con la inteligencia artificial y otras nuevas tecnologías, ya la bioética pasa a ser un espacio que se amplía enormemente y es el único espacio que nos puede permitir a los parlamentos contestar la pregunta que hoy ustedes están haciendo en el Congreso Futuro. ¿Qué vamos a preservar de lo humano? No preciso decirles a ustedes que la esencia del humano es un área de conocimiento bastante ausente en toda la sociedad y también en los parlamentos. Entonces, sí, esta institución que nosotros hemos aprobado en la última sesión del periodo de tener dentro de la Comisión Nacional de Bioética, que es una propuesta de la UNESCO de hace mucho tiempo, pero que pocos países la han implementado, bueno, creemos que también va a ser una herramienta que nos va a permitir a los parlamentos cumplir con el deber en estas circunstancias tan especiales que nos toca vivir. Gracias, presidente. Muchas gracias, Rodrigo, por interesante además que nos envíe después el documento, digamos, porque es bueno esta lógica de rendición de cuentas. Uno siempre tiene que ir aprendiendo, cuando terminan los periodos probablemente es bueno hacer un resumen, digamos, de lo que de alguna manera fue ese periodo, y esa rendición de cuentas es absolutamente esencial. Antes, yo quiero hacerte una consulta a usted, que básicamente se han concentrado en el tema del trabajo, digamos, como eje. No es el único, pero me pareciera que es como relevante. ¿Qué está pensando hacia adelante usted respecto de qué temas abordar en esta lógica como permanente? Porque eso es lo que ustedes están planteando de alguna manera, que hay que abordar algunos temas en forma
permanente en un periodo para ir de alguna, digamos, también sacando conclusiones que tengan no solamente un interés intelectual, sino que también una relevancia práctica en el desarrollo de las personas. Antes que me conteste, Rodrigo, el senador Turreste me pide la palabra, el senador Chaguán, el senador Cuscoque, el senador Piu. Tratemos de ser breves. Rodrigo, en primer lugar, por su intermedio, presidente, un gusto tenerlo acá. Habíamos compartido en algún momento también en una sesión, un gusto escucharlo. Tuvimos la oportunidad de estar en un encuentro que se hizo de futuro y felicitaciones por lo que estén haciendo. Además, qué bueno esto, lo que te decía, si hay más ejemplares para poder compartir. Creo que es importante, presidente, lo digo brevemente, el poder hacer intercambios de secretarías, intercambios de funcionamiento, porque instituciones como la nuestra, que ya lleva 14 años, que comenzamos a darle un giro, pero a veces nosotros, al llevar nosotros tanto tiempo, le vamos dando un sesgo, una determinada mirada que es distinta a la que seguramente le van a dar usted, por la realidad del país, por los componentes, por los integrantes. Entonces, yo creo que es bueno, ya con una mayoría de edad, en el caso de nosotros ya en los 14 años, ustedes en los 5, son esas edades en que es bueno intercambiar opiniones porque podemos ver acierto y también podemos ver errores o que a veces uno comienza a patinar en el mismo espacio. Digo eso como punto de intercambio. Y segundo, me parece tremendamente relevante lo del mundo del trabajo y perdonen que haga una referencia a dos colegas que hay acá que están en la Comisión del Trabajo, tanto usted, presidente, como Luciano. Tuvimos la oportunidad de conversar mucho estos días. Estamos nosotros abordando una reforma importante previsional en nuestro país, un acuerdo. El senador Coloma es el presidente de la comisión, Luciano integrante, un tema... Estamos más canosos los dos por lo mismo. Es un tema muy, muy relevante y más allá del debate político, ideológico del gobierno y la oposición sobre este desafío de nuestro sistema previsional, las modificaciones, actualizaciones. Creo que lo que ustedes señalan, el mundo, la Comisión de Futuro, pensando cuál es el futuro del trabajo, sustitución, edad, reemplazo, obsolescencia y miles de elementos más, creo que a mí me hace sentido que esta comisión también otorga elementos no solo de futuro, pensándolo 2, 3 décadas más allá, sino actualidad, porque el mundo del trabajo claramente está cambiando, va a seguir cambiando de una manera brutal, que yo creo que incluso nosotros no somos capaces de advertirlo y a veces nosotros podemos estar haciendo una reforma con una lógica de trabajo, de permanencia, de edad. Chile hoy día vamos en los 80 y tantos años de expectativa de vida, que no logramos verlo con los instrumentos clásicos del derecho laboral o de la legislatura laboral. Solo en eso si nos puedes ayudar en algo, pero felicitarte y ojalá podamos intercambiar más información sobre eso. Senador Chaguán. Sí, primero felicitar el ejercicio que hizo Uruguay, que además nos quitó la segunda cumbre mundial, pero ahora estamos en Chile, la tercera, así que Rodrigo, un gran amigo, y además estamos muy vinculados en muchas temáticas, y felicitarte por el esfuerzo que está haciendo Uruguay. Nosotros queremos aprender de la estabilidad política e institucional que tiene Uruguay, y en ese contexto, por supuesto, es útil estrechar vínculos. Desde el punto de vista de lo que tú planteaste, la metodología es clave. Yo soy magíster en prospectiva y estrategia, justamente porque hay que generar conocimiento respecto de los métodos prospectivos. Y acá yo quiero felicitar a Marek, que nos estuvo ayudando justamente en el proyecto de gobernanza anticipatoria. En ese proyecto, justamente lo que hizo a través del método Dolphy es justamente ir viendo los procesos prospectivos de cada uno de los países, las áreas de influencia, y es clave finalmente para generar políticas públicas. Yo siempre he insistido en esto. Prospectiva no es un relato de futuro. Muchas veces se confunde, y tenemos liderazgos que son una especie de astrólogos. No, si esto no, esto es una cosa distinta, esto es ciencia. Una ciencia que implica la capacidad finalmente de, a través de los distintos métodos, el método Faro o Schwartz, o el que uno elija, finalmente generar métodos. Pero además, nuestra legislación que estamos instalando sobre inteligencia artificial
y que va a tener que ver esta comisión en breve, utiliza también, y con esto termino, un método además que es único en el mundo, que es el método RAM, que es la recomendación que hizo la UNESCO, vale decir, capacidad adaptativa a los cambios. Entonces, vamos a tener una ley de inteligencia artificial que va a ser la primera de las Américas y sería bueno trabajar porque la idea es exportar el modelo de la legislación chilena al resto del continente y Uruguay sería un buen partner para seguir el paso, donde estamos distinguiendo entre sistemas de inteligencia artificial de riesgo inaceptable, que están prohibidos, como controles biométricos de las personas en la vía pública, salvo para temas de seguridad, los sistemas de inteligencia artificial de riesgo alto, que tienen que someterse a unas 10 condiciones, y los sistemas de inteligencia artificial de riesgo moderado. Pero además, esta es la única legislación en el mundo. Ni siquiera las recomendaciones de la Unión Europea, que utilizó el método RAM que propuso justamente la UNESCO. Y aplicar inteligencia artificial a los métodos productivos implica subir 1,2% del PIB. 1,2% del PIB. Ahora, ¿implica riesgo? Sí. En el mundo del trabajo, por cierto. Pero la idea es que tú eres un hombre con mucha iniciativa, que se toman los temas, presidente Rodrigo Goñi, y lo engancha rápido. Entonces sería bueno que tanto la legislación que vamos a sacar en Chile sobre inteligencia artificial sea también un espejo, como también en ciberseguridad, donde efectivamente el senador Kenneth Pugh también ha estado liderando y puede ser un tema también interesante. Entonces, tanto inteligencia artificial como ciberseguridad puede ser eje de colaboración entre las dos comisiones. Muchas gracias, senador. Senador Cruzcoque. Sí, bueno, en primer lugar, Rodrigo, encantado de verte. Nos correspondió estar en Argentina, en Buenos Aires, para un seminario de inteligencia artificial al que también pudimos asistir, también por invitación del Ministerio de Ciencia, que no se encuentra hoy, pero que hizo una muy buena labor, y después compartir en la embajada junto con el embajador Viera Gallo para conversar no solamente de ciencia, sino de política también. Pero nada, creo que, voy a ser muy breve, este tema probablemente la anticipación de lo que van a ser los temas de trabajo, de futuro del trabajo, siendo que el trabajo a muchos de nosotros es lo que nos da un poco el sentido de quiénes somos, incluso. Y dado que nosotros estamos hoy día viendo ni más ni menos que reformas de pensiones, y estaba pensando a raíz de una conversación del fin de semana, de que todas las simulaciones que nosotros hemos hecho para los próximos 60 años las hacemos sobre la base del mundo de hoy, que va a tener, que se supone debiese tener una cierta consistencia en los años, y no nos damos cuenta que estamos ante un cambio al menos en esta materia, y yo creo que en otras también, que duda cabe. Con la inteligencia artificial, entre otros, que puede ser sideral en el asunto. Y nada, agradecerte el trabajo y ojalá sigamos muy vinculados con la República del Uruguay, que acaba de tener elecciones, así que espero que tengan ojalá también un buen gobierno, y hacerme parte de lo que decía también Alfonso, admirar también la estabilidad y el espíritu cívico con que enfrentan ustedes mismos sus propias discusiones. Encantado, Rodrigo. Muchas gracias, senador. Y senador Pugh. Muchas gracias, presidente. Agradecer a Rodrigo Goñi, presidente de la Comisión de Desafío del Futuro, Ciencia y Tecnología del Uruguay, el poder estar compartiendo las experiencias de un país que es un fiel espejo de Chile en el Atlántico. Uruguay y Chile tienen relaciones que van mucho más allá del conocimiento que se ha señalado, y esto es por una naturaleza propia. ¿Por qué digo esto, señor presidente? Porque si hablamos de inteligencia artificial tenemos que hablar de los modelos de lenguaje grandes, los LLM, la capacidad para tomar data nuestra, de nuestro continente, y sacar algo que nos resuelva nuestros problemas. Y eso estoy hablando de instalación de capacidades. Nosotros tenemos que entender que el futuro ya no es lejano, ya está presente, y tenemos que generar, tal como se señalaba anteriormente, estos sandbox regulatorios que permitan tener la capacidad de adaptarnos. Darwin, que pasó por Chile en 1834, dijo: no es ni el más fuerte ni el más inteligente el que va a sobrevivir, sino que el que se sepa adaptar. Esa es la capacidad que tenemos que instalar. Con Uruguay compartimos la primera cumbre de las comisiones de Desafío al Futuro en Helsinki, el 2022, cuando se inició este periodo legislativo. Ellos, como fueron la primera comisión del mundo, asistimos con el senador Chaguán, invitó. Y ahí tomamos la decisión de apoyar a Uruguay. No es que nos haya quitado, al contrario. Creemos que hizo una presentación muy sólida, nos convenció a todos que el segundo país para hacer la cumbre tenía que ser Uruguay.
Y ese es un ejemplo de lo que queremos lograr. ¿Cómo conectamos nuestras capacidades? Y aquí vienen los desafíos, porque necesitamos desarrollar institucionalidad, necesitamos tener supercomputadores, grandes capacidades y fibra óptica para procesar nuestros datos. Todo lo que estamos hablando de la simulación que se dijo, bueno, tiene que correr sobre estos sistemas. Entonces, mi pregunta va hacia la institucionalidad uruguaya y a la capacidad para compartir datos, compartir conocimiento y poder generar instrumentos que nos ayuden. Porque todos estos riesgos inaceptables que estamos viendo, por lo pronto lo estamos viendo sobre sistemas que no conocemos, que están con sesgo, porque probablemente se ha hecho con una muestra que no es de nuestro continente, o incluso el idioma. Y yo pongo el idioma porque entender a los uruguayos es más difícil que a los argentinos algunas veces. Bueno, ese es el problema concreto que tenemos. Entonces, la pregunta va, ¿cómo nos podemos convocar para generar capacidades continentales? Y esto, señor presidente, porque en la última reunión que tuvimos en la segunda cumbre de ministros de ciencia en Montevideo con la CAF está muy interesada en instalarse en Chile, traer un edificio de tecnología y traer supercomputadores. Tenemos a Corfo, que en los primeros días de mayo va a poner $7 millones, no es mucho, pero para supercomputadores ojalá en regiones. Entonces, si no tenemos capacidad de cómputo, vamos a estar totalmente ausentes. Esto es mucho más allá que una legislación. Es tener capacidades propias, es tener soberanía digital. Y soberanía digital es fibra óptica, es capacidad de supercómputo y es talento. Es gente que es capaz de desarrollar estos modelos porque así los vamos a entender. Y vamos a poder decir, mire, finalmente esta es nuestra solución que nos va a resolver los problemas. Entonces, ver cómo podemos explorar esta forma de avanzar para construir, tal como se señalaba en estas planificaciones de metodología, pero paso a paso. Tenemos que ir definiendo una hoja de ruta parlamentaria continental y ojalá que esta sea una oportunidad para lograr ese acuerdo, presidente. Gracias. Muchas gracias, senador. Le ofrezco la palabra. Muy breve, presidente. Don Rodrigo. A ver, el tema del trabajo, el futuro del trabajo, es un área que nos permite bajar a todos los rincones y a todos los ciudadanos, ¿no? Porque a veces la acusación que nos hacen que en las comisiones de futuro es que tratamos temas que es para alguna gente. Todos los informes indican que el impacto que ya está empezando a tener el desarrollo de la inteligencia artificial sobre el trabajo es impresionante. Nosotros en las comisiones de futuro no podemos mirar para el costado porque no tenemos la información. Es responsabilidad nuestra empezar a encontrar caminos de solución, porque si uno tira ese problemón así nomás a la plaza pública, naturalmente genera un temor que paraliza y después tiene sus consecuencias peores. Entonces, ese informe que estamos compartiendo busca líneas de una reforma o cambios muy, muy importantes en toda la institucionalidad sobre el trabajo y la seguridad social, como tú decís. ¿Por qué? Nosotros en Uruguay ahora hicimos una reforma de seguridad social. Pero sobre proyecciones que no se condicen con los avances que estamos viendo en el Congreso Futuro. Es decir, la longevidad como el segundo gran factor de cambio o vector de cambio, ciudades más 100, no sé, yo estoy muy viejito, pero ustedes son muy jóvenes, es decir, la mayoría va a empezar a llegar a esa edad. Entonces, esa discusión que hacemos de reforma de seguridad social, que en Uruguay duró 2 años, se aprobó, pero se seguía discutiendo, digamos, en general, sobre bases que no son la realidad ya hoy. Es decir, hoy tú no podés hacer una proyección de 4 o 5 años, no existe. Hoy la proyección de los avances en la salud son de tal magnitud que ya tenemos que pensar en ese salto, porque si vamos a una reforma es para adelante. Entonces, y también la otra discusión que yo pretendí incluir en la discusión de la reforma de la seguridad social es, bueno, pero miren que muchísimas personas, trabajadores,
van a estar trabajando un poco, no trabajando, trabajando de vuelta y no trabajando. Es decir, las interrupciones en el periodo laboral se van a suceder, porque es lo que el mundo nos está mostrando, ¿verdad? Hasta que nos encontremos otra forma, etcétera. Los famosos empleos que van a sustituir los que hoy, que habrá que verlo y habrá que construirlo. Todo eso es un cambio demasiado grande para discutir una reforma de seguridad social como la discutíamos hace 5 años, como la discutió Francia o como la discutió Uruguay, que se aprobó, pero que cuesta ver realmente una realidad que es totalmente distinta a la que se quiere ver por los métodos tradicionales. Si uno lo ve, hace una reforma de seguridad social o reforma laboral con gobernanza anticipatoria, y la realidad sobre la que se trabaja es totalmente distinta. Ahora, por supuesto que nosotros no somos genios, ¿no? Pero tenemos la responsabilidad, nos colocó la historia con estas comisiones de futuro, dado que además, como en Chile, en Uruguay, también tiene una gran credibilidad, porque se trabaja por consenso, porque la gente ve que estos parlamentarios están con otra mirada. Eso es un activo impresionante para poder abordar estos temas más nuevos. Pero tenemos que meternos en la discusión y empezar a incluir en el debate, en la seguridad social ni que hablar, de que no podemos seguir con las proyecciones que nos traen desde la oficina de planeamiento tradicional. Tiene que ver. Entonces, y lo último, nosotros también que aprendimos en la interna, en esto de la colaboración, que dejó de ser un tema de management para ser una necesidad imperiosa. Si nosotros, ustedes y nosotros también, no traemos la academia, toda la academia y lo mejor de la academia a esta mesa, ¿y qué vamos a nosotros meternos con tecnología que no tenemos? Que muchos científicos no saben cómo funciona porque se cambió de un día para el otro. Entonces, si nosotros aprendimos de que esa colaboración, dejó de ser una teoría para ser una necesidad, también, y lo hemos conversado con muchos de ustedes, entre los parlamentos tenemos que colaborar porque no tenemos las fuerzas propias para abordar todos los temas de tal magnitud. Yo le decía en broma al senador Chasguán, ahora que yo escuchaba lo que hicieron en el Congreso de Marruecos, ¿no? Realmente esos congresos, uno a veces no se da cuenta, pero realmente generan un conocimiento, una información, generan preguntas por lo menos, ¿no? Que son absolutamente necesarias poder compartir, útiles compartirlas. Y y también transmitir a otros, cuanto más parlamentos podamos sentar en la mesa y trabajar en conjunto, porque es la mejor inversión que podemos hacer en estos tiempos, transmitir y compartir conocimiento. Ustedes nos llevan, y yo lo he dicho en muchos ámbitos, una gran ventaja porque vienen trabajando desde hace mucho tiempo, pero también tanta especialidad que alguna cosa capaz que podemos aportar. Gracias, presidente. Muchas gracias, Rodrigo. Agradezco sinceramente los conceptos. Yo creo que nos ayuda harto esta reflexión para tenerla. Y antes de cerrar la sesión, porque tenemos que seguir volver al Congreso, sí. Senadora. Gracias, presidente. Quiero agradecer la explicación, presentación, reflexión de Rodrigo. Y yo creo que es tremendamente importante, presidente, esta última reflexión. Tenemos que preguntarnos, atrever a preguntarnos. De repente no lo hacemos por miedo a la respuesta. Pero creo que hoy con la elección de la pregunta que usted nos planteó al definir este Congreso Futuro 2025 respecto a qué humanidad queríamos ser o queremos ser, estamos justamente haciendo eso, desafiándonos respecto de las respuestas. Y veía ahora una de las presentaciones que hacía uno de los expositores, decía, pregunta, y estaba tachada, ¿qué vamos a estar comiendo el 2050? Y abajo ponía, ¿qué vamos a poder comer el 2050? O sea, bastante más pertinente la pregunta con los tiempos que enfrentamos. Y eso corre para cada una de las decisiones que estamos tomando. Porque lo decía, no sé si fue Luciano, respecto al tema pensiones. No podemos seguir con la lógica de hace 30 años, porque el mundo cambió.
y tenemos que tener los datos encima de la mesa porque los errores en temas tan sensibles no son de un año fiscal, son de décadas. Entonces, yo creo que la reflexión que hace Rodrigo, lo que nos invita a hacer de trabajar más colaborativamente los países es fundamental, porque creo que hemos desaprovechado como Latinoamérica muchas oportunidades y mucha riqueza por no trabajar haciéndonos las preguntas pertinentes. Y lo que vimos en Marruecos, con los colegas con los que fuimos, habla justamente de eso, cómo potenciar territorios que han sido invisibles en una alianza distinta, cambiar el eje de lo que ha sido la tradición para abrir nuevas oportunidades. ¿Y cómo? Con las preguntas. Y las preguntas no hay que temerlas, hay que hacerlas. Gracias, presidente. Muchas gracias. Bueno, queremos agradecerle, queremos además darle un pequeño regalo tanto a usted como al subsecretario, digamos, para que se acuerden siempre del Parlamento chileno, digamos, ¿eh? Y agradecerle, creo que estas cosas quedan en acta, quedan registradas. Aquí en Zoom está toda la Academia de Ciencias, digamos, también conectado, entonces también nos hace reflexionar a todos, digamos, respecto de lo que hoy día estamos haciendo y tratar de compartir experiencia, que al final la capacidad de escucharse, que es cada vez más escasa, es cada vez más relevante. Escuchar lo que hacen otros, tener capacidad de reflexionar y tratar de buscar los caminos correctos, que es lo más complejo en una sociedad donde las polarizaciones tienden a decir siempre que lo más importante es diferenciarse del otro en vez de tratar de coincidir en algo. Por haberse cumplido con el objeto de la sesión, esta se levanta.